cumplirá. Amén. Bien. Por otro lado, hermano, bueno, como he informado, bienvenidos nuestros visitantes. Qué bueno que esta mañana se han reunido con nosotros. Los invitamos, hermanos, si usted no tiene un lugar donde adorar, donde alabar al Señor, le invitamos a que lo haga con nosotros. Nuestras reuniones son los jueves a las 7 de la noche, los domingos 10 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde. Pero de todas maneras siempre será bienvenido, porque sabe, este es nuestro anhelo, que la gente venga a glorificar a Dios, venga a alabar a Dios. Uno de nuestros hermanos expositores decía en estos días, en el número de congregantes, el éxito de la iglesia no está en la cantidad de ofrendas, el éxito de la iglesia está en las almas que alaban y glorifican al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo lo creo, hermano, porque pues sí, podríamos ser una iglesia totota, podríamos estar muy bendecidos económicamente, pero lo que importa es la salvación de las almas. Principal interés es nuestro anhelo, y siempre le estaremos pidiendo al Señor que acerque esas almas que están muriendo sin fe y sin esperanza, que las traiga, porque la vida de Jesucristo se las vamos a comunicar. ¿Cuántos dicen amén? Uy, pero si así va a ser la vida que les vamos a comunicar, pues ya estuvo. A ver, vamos a oír la vida que les vamos a dar a nuestros hermanos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Oye. Ay, parece que ya se oyó. Parece que ya llegó allá al cielo. Bueno, esperemos en Dios que así sea. Y esta mañana, amado hermano, estamos muy gozosos, muy alegres. Hemos estado muy bendecidos con los siervos que Dios ha permitido que estén aquí. Y esta mañana nuestro hermano Ludwig Gómez hace presencia y le damos la más cordial bienvenida. Viene acompañado del hermano Juan Carlos, a quien conozco también de hace algún tiempo. Le doy la más cordial bienvenida, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. También viene acompañado con usted, su nombre, Elvis Presley. Amén. Bueno, no es precisamente Elvis Presley, pero es Elvis. Así que ya nada más le falta la guitarra para que sea Presley. Bienvenido, hermano, buenos días. Y Pastor Ludwig, bienvenido a esta casa. Le voy a pedir, si es tan amables, aquí nos acompañe y nos traiga ese mensaje que Dios ha puesto en sus labios. Gracias, Pastor. Gracias. Buenos días a todos. Todavía son días. Gracias a Dios por poder saludarnos juntos en momentos especiales, como es el hecho de alcanzar un ciclo más, ¿no?, en la vida, sobre todo como congregación. Déjeme hablar un poquito acerca de la iglesia, antes de entrar al mensaje. Pero ser iglesia del Señor no tiene que ver con la idea de un hombre de comenzar un grupo. Ser iglesia del Señor tiene que ver con la obra de la cruz, con que Jesús por nosotros su sangre, y dice la Escritura que el Señor se ha propuesto hacerse para sí una iglesia, ¿verdad? Dice Efesios, sin mancha, sin arruga, que se va a presentar un día delante de Él. Entonces la iglesia surge debido a que el Señor entrega, nosotros somos salvos por Él. La iglesia, cuando nosotros que hay y debe haber en nosotros, como bien decía ahorita el pastor, el éxito de una iglesia no radica en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Él ya hizo, y que nosotros conectemos con esa obra. Usted y yo estamos aquí porque Él un día entregó su vida, ¿verdad? Estamos aquí porque Él ha sido fiel y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino ha extendido su misericordia sobre nosotros. Y por otro lado, la iglesia la palabra iglesia se deriva de una palabra que es eclesia y significa asamblea. Asambleas en el contexto bíblico tenían una utilidad, una funcionabilidad. Las asambleas eran un grupo de personas que se convocaban para decidir asuntos. Una iglesia o una congregación debe de saber que tiene el privilegio del cielo para participar en las decisiones del cielo en la tierra. Es decir, le voy a poner este ejemplo. Si usted le predica a alguien de Jesús, usted está siendo partícipe de la salvación que viene del cielo sobre una vida en la tierra,
para que pase la eternidad con el Señor. Y eso es lo que en las cosas eternas de Dios. Es un privilegio ser iglesia del Señor. Ustedes son parte de una congregación, pero todos los que hemos creído en Jesús somos parte de la iglesia que Él está preparando para Él mismo, ¿verdad? Así que es un privilegio. Entonces, por lo tanto, derivado de esto que le acabo de decir, por lo tanto, cerrar un ciclo, alcanzar un año más, no es poca cosa. Es atravesar en medio de retos, de desafíos, es atravesar en medio de esfuerzos para alcanzar objetivos que el Señor nos traza. Es cada vez que se reúnen, cuando ustedes alaban a Dios, cuando oran, cuando obedecemos la palabra de Dios, se definen cosas del cielo en la tierra. Eso es ser iglesia del Señor. O sea, ser iglesia del Señor no es ir los domingos a la reunión los domingos, ¿verdad? Pero no es solo eso, es que el cielo se muestre en la tierra. Y en ese contexto, vuelvo a repetirles, que estén alcanzando un año más, pues es algo muy padre, es algo muy especial, porque lo que Dios ha puesto en la vida de ustedes ha alcanzado un ciclo más. Y cuando se cierran o se inician ciclos, siempre hay una obra de Dios particular. Vemos la historia de Samuel, dice la Biblia que año tras año su madre subía para cambiarle su túnica, ¿se acuerdan? Subía a ver a su hijo después de que lo había dejado y le llevaba una túnica. Hasta donde tenemos memoria, cuando nosotros vamos creciendo en los ciclos de la vida, pues nos van cambiando la ropa, ¿no es cierto? Desde bebés hasta que somos niños, después ya uno sabe que tiene que cambiarse la ropa y después llega un momento en que ya la ropa nos queda por largo tiempo. Pero mientras vamos creciendo, cuando cerramos ciclos, nos cambian la ropa. A lo que estoy diciendo es que cuando una iglesia va creciendo en el Señor, los ciclos no nada más es el pase del tiempo, sino que los ciclos son la preparación para una nueva vestidura sobre nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, si usted ha sido congregante, seguramente al cierre de este ciclo Dios le está llamando a vestirse de discípulo. No solo de congregante, de ser un discípulo que ama la palabra y que quiere predicar a Cristo a otras personas. Si usted es discípulo, seguramente Dios te está llamando entonces ahora a vestirte de servidor y ser siervo y colaborar con él. Pone atención. Y yo digo, ¿cómo le hago para que se le... Porque que me hagan caso es lo de menos, pero que tengan el mensaje es lo de más, es lo importante. Pero cuando uno llega a un lugar donde se percibe estabilidad, uno sabe que Dios ha estado haciendo la obra en esa vida de esa iglesia y ustedes tienen esa característica, hermanos. Yo los bendigo por eso, los felicito y le pido a Dios que en esa solidez vengan las siguientes cosas que Dios hará a través de ustedes bajo el liderazgo del pastor, ¿verdad? Bueno. Ahora quiero compartirles en esta hora, el lema de este año o de este aniversario es, si Jehová no edificare la casa, en vano ¿qué? En vano, ese es el versículo base. Yo quiero hoy hablarles entonces, el mensaje de esta mañana yo le he titulado, Dimensionando para edificar. Dimensionando para edificar. La escritura dice, ¿qué hombre que va a construir una torre no se sienta primero y calcula para que no comience, al no haber calculado, dice, y su obra se quede a la mitad y tenga vergüenza? Este pasaje nos habla de una intención de edificar, pero de una manera equivocada de dimensionar para edificar. Entonces hoy yo quiero hablarles de este tema que para mí es importante considerar según esta escritura que les menciono, porque si vamos a edificar es necesario que dimensionemos. Necesitamos dimensionar el tamaño de lo que Dios quiere que edifiquemos, no de lo que nosotros queremos edificar, de lo que Dios quiere que edifiquemos. Segundo, necesitamos dimensionar lo que va a implicar esa edificación, ¿verdad? Por ejemplo, estaba yo viendo a los que estaban ahorita aquí haciendo la coreografía, tanto hermanas como jovencitos. Me imagino que algún día dijeron, pues queremos alabar a Dios con los panderos o con las artes. Entonces, a la hora que ellos visualizaron servir a Dios, debieron haber tenido claro
la imagen de lo que querían hacer. Pero cuando tú tienes claro lo que quieres hacer, entonces inmediatamente debes de dimensionar cuánto te va a costar. Porque alguien que está aquí, ¿ustedes creen que estos hermanos hoy se pararon en la mañana y ya sabían danzar? ¿Les suena a ustedes como que ellos deben de practicar? Yo los vi que estaban acá y la hermana les decía algo así, yo no entendía qué, pero ellos ya se entienden y luego giraban al mismo tiempo parejitos. Eso implica ensayo. Y el ensayo implica que alguien que no estaba en este grupo, pero quería estar y quería edificar un grupo, tenía que considerar la implicación del costo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes el tipo de obra que quería levantar David, que no le tocó a él levantar? Pero todo lo que habla en kilos de oro, en kilos de plata, ¿verdad? Y todo lo que habla en animales para el día de la consagración, cuando ya en el tiempo de Salomón, todo eso implicaba un costo. Y David todavía dice, Señor, que en ese contexto de querer edificar el templo, dice, ¿qué es el hombre para que te dé algo? Dice David ahí en Crónicas 29. Y dice, del tesoro de Israel trajo todo esto, y dice, y del tesoro propio trajo todo. No de lavadora, de lavadero, ¿verdad? Porque hay unos que tenemos de lavadora con 2, 3 kilos de ropa adentro todavía. Pero cuando alguien dice, quiero tener una buena salud y quiero tener un abdomen así, ¿a qué le suena? ¿A hacer ejercicio o a no hacerlo? ¿A que le duela el vientre las primeras veces que hace abdominales o a que no le duela? Le va a costar. A pagar un gimnasio tal vez, a levantarse temprano, a correr. ¿Le suena a comer tacos de suadero o a dejar de comer tacos de suadero? A dejar de comer. Entonces, lo que queremos enfocar requiere dimensionarlo. Complejo, pero para se requiere dimensionar. Por eso quiero compartirles esto en esta hora, porque lo que ustedes han hecho en el favor de Dios, con el favor de Dios, ha sido algo precioso durante estos años, ¿verdad? Seguramente han pasado por tiempos de desafío, de retos, seguramente han pasado por momentos turbulentos, difíciles como personas, como familias, como congregación, ¿verdad? Si su pastor les platicara todos los momentos de intensidad que se viven en el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Usted notaría lo que cuesta ir hacia adelante, lo que cuesta cuando uno ora y dice, Señor, te pido por la reunión, para que reciban el mensaje, y llega uno a la iglesia y se quedaron viendo el partido de México, ¿quién jugó? México-Holanda, ¿verdad? Y uno oró por todos, pero todos se quedaron viendo el partido. Y uno dice, Señor, pero los amamos igual, tráelos la siguiente semana, Señor. Y oramos. El otro día ya me dijeron los jóvenes, pastor, ¿usted cree que haya gente el día de la final del mundial? La pregunta del millón hace 8 días. Bueno, vamos a aprender en esta mañana cómo dimensionar. Les voy a leer Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, Efesios 3:14, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior, por su hecho más allá. Eso enseña la Biblia. Aquí dice, porque dice Él, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice el 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Quiero dividir la enseñanza en 2 o 3 partes. Lo voy a hacer en 2 porque tengo más partes, pero solo lo voy a hacer en 2. La primera
Le voy a hablar de algunas de las implicaciones que involucra dimensionar. La segunda, le voy a hablar de lo que nos ayuda a nosotros a entender para qué tenemos que dimensionar. Solamente estas dos cosas, porque aquí tengo más, pero por el tiempo no quiero extenderme, porque quisiera tomar un momentito para que oremos, si ustedes me acompañan al final. Entonces, lo primero que quiero decirles es lo que implica dimensionar, con qué está ligado. Dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando dimensionamos? Si dimensionamos de una manera equivocada o si dimensionamos de una manera correcta. En ambos sentidos se va a detonar lo que voy a comentarles a continuación. Para eso les voy a dar la definición que tiene dimensionar. Miren lo que significa. Dice aquí, dimensión es la magnitud que, junto con otras, sirve para definir un fenómeno físico, especialmente magnitud o magnitudes que se consideran en el espacio para determinar el tamaño de la determinar. Y dice al principio, magnitud que, número uno, dimensionar nos va con la medida en la que nosotros vamos a hacer. La medida, usted por ejemplo le pregunta a alguien, oye, ¿a qué distancia está tal lugar? Pues está más o menos como a 20 kilómetros. Ah, ok, entonces usted toma una medida y dice, calculo hacer tanto tiempo en el coche o tanto tiempo caminando, y usted va a poder determinar la medida que va usted a usar. Cuando nosotros dimensionamos, vamos a poder determinar la medida que necesitamos. Vuelvo a regresar al ejemplo de los hermanos que estaban aquí haciendo estas coreografías, las hermanas y jóvenes que estaban aquí. Para que ellos hicieran eso, deberían de haber establecido una medida, un tiempo de ensayo y decir, tal día de la semana, por tanto tiempo vamos a ensayar. Número dos, todos los días de la semana, por tanto tiempo vamos a practicar de manera individual. Porque dimensionar lo que quieren edificar requiere establecer medidas. Dimensionar requiere establecer medidas. Si yo en esta hora les dijera, hermanos, ¿cuántas personas van a conocer de Cristo a través de nosotros en este año que están comenzando? Entonces eso es dimensionar. Y para esa dimensión tenemos que poner una medida. Por ejemplo, si usted dijera, ok, en este año yo voy a alcanzar, en este año, un año tiene 12 meses, y usted dijera, yo voy a evangelizar, no convertir, la conversión es obra del Espíritu Santo, pero ¿cuánta gente voy a evangelizar yo? Usted tiene que dimensionar. Si usted dice, yo quiero evangelizar a muchos, decir, no hermano, ¿cuántos? Porque muchos, por ejemplo, el hermano dice 15 por mes. Eso significaría que yo tengo que poner una medida para trabajar, y la medida es 15 por mes. Me está hablando de por lo menos 3 personas en promedio a la semana, y pongo una medida. Déjeme ponerle el ejemplo de los estudiantes que quieren sacar 10, pero estudian un día antes del examen. La mayoría no la hacemos así. Hay unos que tienen mente de resistol y todo se les pega, pero hay otros que tenemos mente de teflón y todo se nos olvida. Entonces tenemos que poner una medida de estudio diario antes de que vengan los exámenes. Cuando un cristiano dice 15 personas por mes, pero deja pasar una semana y se le fue una semana. Y luego pasa la otra semana y no comparte con otras 3 personas, ya se le fueron 2 semanas. Y luego pasa la tercera y entonces no comparte con otras 3, ya se le fue 3 semanas de ese mes. Y luego llega la cuarta semana y dice, no, pues en esta semana a 15. Porque si no lo hice en todo el mes, pues esta semana a 15. Y entonces, los que folletean, ¿ha visto a los que folletean? Agarran de a 15 y avientan en una casa, 15 y luego 15 en otra. Se trata de acabar con los folletos que me dieron en el trabajo. Pero evangelizar no es así. Evangelizar es, Señor, pon la ocasión, pon a la persona, pon el momento, Señor, guíame por favor. Le aconsejo que evangelice a los más cercanos de su casa.
que vean que usted concuerda con lo que le comparten, que vea que usted da ejemplo de lo que usted comparte, porque cuando la gente ve lo que usted le comparte y luego ve su vida y dice, lo que este hombre me comparte es lo que dice su vida, lo que dice en esta hoja es lo que veo en su diario vivir, trata bien a su esposa, trata bien el versículo que usted se sabe de memoria, dígale el versículo y dígale la cita. Y si no se lo sabe, espéreme. Si no se lo sabe, usted dígale, hermano, me agarraron, pero hoy voy a poner una medida para que no me vuelvan a agarrar. ¿Ok? A ver, un versículo, no le recite todo el capítulo, un versículo. Dígale un versículo a alguien, dígale, por favor, hágalo. Y si no se lo sabe, dígale, hermano, te la debo, para la siguiente semana te traigo un versículo de memoria. Ok, 20 segundos más, solo un versículo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si la iglesia va a edificar, debe de la palabra de Dios. Y si va a edificar cimentada en la palabra de Dios, primero debe de tener una medida para leer la Biblia. Porque si no tenemos medida para leer la Biblia, ¿cómo la vamos a conocer? Después hay que aumentar la medida y ya no solo es lectura, ahora es estudio. El estudio es comenzar a revisar lo que dice el pasaje, qué es lo que dice el contexto, a quién se le dijo, para qué se le dijo. Las busco en el diccionario, qué palabras no entiendo o qué costumbres no conozco y las busco en otro diccionario bíblico. Y para eso tengo que poner una medida de dinero, porque tengo que invertir en una biblioteca, en un diccionario bíblico. Entonces, ¿verdad? El otro día yo decía a alguien, en lugar de comprar una coca diario, ahorras eso y en un lapso de tiempo te compras un diccionario bíblico. Y entonces ahora tu medida de estudio empieza a crecer. Porque la gente puede invertir en la tanda para las colchas, en la tanda para las sábanas, en la tanda para los tenis, en la tanda para las chamarras de piel, pero pocos le entran a una tanda para enciclopedias bíblicas. Porque son caras además. Sonría, por favor. Yo les hablo a ustedes porque quieren edificar, ¿verdad que quieren edificar? Y entonces nosotros necesitamos poner una medida. Creo que a ustedes les platiqué una vez, hace muchos años yo quería a tocar el piano para poder dirigir la alabanza tocando el piano. El primer paso es que se compró el piano en la célula donde estábamos en aquellos años, hace unos 20 años, más. Pero ¿sabe qué? Yo nunca puse una medida para aprender, no practicaba. Yo siempre a los que van a aprender les aconsejo que por lo menos los que se van a dedicar a la música deben de invertir horas diario. Yo tengo una sobrina que está en la Nacional de Música y se duerme a las 3, 4 tocando, haciendo, estudiando, leyendo, porque se dedican a la música. Pero los que no se dedican a la música pero tocan un instrumento, mi sugerencia es por lo menos una hora diaria. Hay una frase hay una medida que se dice 1/6, que se establece en las medidas de logros. Y significa 1 hora por 6 días a la semana y vas a lograr lo que te propones. 1/6, así lo establece. Lo que quieras hacer. ¿Quieres bajar de peso? 1 hora de ejercicio, 6 días a la semana y vas a empezar a trabajar tu metabolismo, se va a trabajar mejor, vas a digerir mejor, vas a quemar grasas y paulatinamente vas a bajar de peso, de peso, ¿verdad? Vas a estar mejor, vas a dejar de tomar medicamento porque tu cuerpo empieza y entonces tu economía va a empezar a fortalecerse, vas a tener mayor fuerza, vas a tener mayor ánimo, pero todo esto se va a derivar si lo dimensionas correctamente y le pones una medida. Porque si no ponemos medida podemos soñar pero nunca edificar. Y por eso el mensaje del versículo que ustedes tienen hoy es que el Señor edifique y dice, si el Señor no edifica la casa. Cuando dice la Biblia, si el Señor no edifica, ¿qué significa? ¿Que Él va a venir y va a hacer nuestra labor? No, significa que si nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a sus principios y palabra, no habrá edificación. Podrá haber trabajo, pero no edificación.
Número uno, medida. Número dos, dice la definición, todavía estoy en la definición. Tamaño o extensión de una cosa. Tamaño o extensión de una cosa. Por lo tanto, la dimensión implica amplitud, duración, porción o espacio ocupado. Se los voy a repetir. Amplitud, duración, porción o espacio ocupado. Si hay una medida, también como segundo punto, cuando dimensionamos, tiene que haber una amplitud, no solamente del lugar, sino de la duración. Si tú quieres aprender algo, si tú quieres edificar algo, es necesario que la medida dure. Porque la gente dice, a partir de hoy, puede decir, por ejemplo, alguien, establezco 15 minutos de lectura. Ok, ¿por cuánto tiempo? Es la duración. Para que no nos pase un día sí, dos no. Empezamos todos así con que. ¿Y la dimensión qué hace? Influye el lugar. El lugar que era así. Y milagrosamente, por las palabras del chofer, donde había 3, caben 4. No fuera micro, porque ahí en el micro todavía caben más, ¿verdad? Ya no, ya está atiborrado, ya parecemos sardinitas, y todavía el chofer dice, por favor recórranse porque todavía caben más, el lugar es para 350 personas, dice. No, menos, pero bueno, quisieran ellos que fuera más gente. Lo que estoy diciendo es que dimensión implica influencia. Por lo tanto, en la dimensión en la que nosotros nos colocamos, es en la manera en la que nosotros vamos a ser influidos y en la manera en la que vamos a influir a otros. Si usted va conmigo hasta donde voy ahorita y hablamos del asunto de leer, leer te cultiva, leer te hace más culto, leer te informa, leer te prepara, leer te corrige, leer te enseña, leer te equipa, leer te ayuda a aprender ortografía aunque no habías aprendido ortografía, leer te enseña a tener una mejor redacción porque sabes dónde van puntos y comas, y el hecho de leer te va ayudando. Entonces cuando tú hablas influido por el conocimiento que está en tu vida, ¿verdad? Debido a que te has estado cultivando porque pusiste una medida y porque además le diste duración a esa medida. Por eso cuando alguien, por ejemplo, estudia canto, si estudia una semana, pero si estudia semana tras semana, semana tras semana, y pasa el tiempo, se le empieza a escuchar en el timbre de la voz, en las notas, en la afinación, en la técnica para cantar, en el uso de la garganta, del diafragma, de los pulmones, de la resonancia de la cabeza, porque está aprendiendo, y conforme va pasando, se le ve la influencia en su vida, pero en la medida que tiene influencia, va a influir a los demás. Le voy a poner este ejemplo. Todos nosotros, cuando somos influidos por la palabra de Dios, creemos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando conocemos a alguien que tiene un problema, que nosotros hemos recibido, y entonces edificamos a alguien por la influencia que nosotros recibimos. Ok, ahora, hasta aquí lo que quiero decirles a ustedes como iglesia es que lo que ustedes siguen trabajando en los próximos años que el Señor les conceda de vida, va a tener una influencia con las personas que te rodean, con las generaciones que te rodean, y sobre de ellos se va a edificar el propósito de Dios, al menos tocante a esas personas que Dios ha puesto en la vida de ustedes como iglesia, como congregación. Si ustedes tienen una línea de discipulado, a esas personas a las que tú les puedas influir, será sembrada una semilla de discipulado. Si ustedes tienen una directriz de excelencia, a esas personas se les sembrará una semilla de excelencia. Si ustedes tienen una medida
Lo que leímos en Efesios nos enseña 4 cosas. Número 1, pedírselo a Dios. Porque leímos, ¿verdad?, el pasaje: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de una actitud y de una súplica. Y dice, de quien toma todo nombre, y luego dice lo que está pidiendo, para que habiten ustedes Cristo. Está hablando de una súplica. Hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios para que tu dimensión y la mía sea sana, sea correcta. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos ayude a dimensionar. Quiero decirles algo que me pasó hace muchos años. Estaba yo orando una mañana y le dije a Dios, le dije: Señor, estaba yo intercediendo por los que no conocen a Cristo, me acuerdo. Y aquella mañana se me ocurrió decirle: Señor, no sé qué siente tu corazón por un pecador que se pierde. Déjame sentir, Señor, qué es lo que hay en tu corazón por un alma que se pierde. Hermanos, jamás en mi vida de cristiano había yo experimentado algo así. Yo no sé qué me pasó, yo no sé qué sensación, no la puedo explicar porque nunca he tenido un infarto, nunca he tenido una sensación de no poder respirar, no, pero empecé a tener un dolor intenso en mi corazón, en mi espíritu, un dolor de tristeza, y empecé a llorar como nunca. Estaba yo solo, era lo bueno. Estaba yo solito orando y empecé a tener unas ganas tan fuertes de llorar, pero por dolor. Y entonces a veces nos pasa que le pedimos algo a Dios, nos empieza a pasar algo y decimos: ¿qué me está pasando? Un tema que no, sino bueno, ahí tienen a su pastor para que se los aclare. Ay, no es cierto, no es cierto. Pero a veces la gente piensa, sobre todo los hombres piensan, sobre todo cuando ya están casados, que la ocupación de la esposa es solo el hogar. Y yo creo que tienen un gran peso en el hogar las mujeres. Pero también entiendo que hay deseos aparte del hogar, que hay ganas de estudiar, que hay ganas de profesionalizar, que hay ganas de entrar a terrenos y producir. Esos momentos para que su edificación continúe, y que si ya ha sido una buena madre, también sea una buena empresaria. Perdón, si ha sido una buena mamá, también sea una buena trabajadora. En fin, que se desarrolle su vida para que edifiquemos a otros, no solamente nosotros, sino edifiquemos a los demás. Entonces, número 1, hay que pedírselo a Dios. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pedírselo a Dios. Dígale a alguien: pídele a Dios que nos ayude a dimensionar bien. Número 2, para dimensionar, dice aquí el pasaje que leímos, a fin de que arraigados y cimentados, nos habla de fortaleza. La palabra fortalecer significa aumentar el vigor. Aumentar significa crecer, desarrollar, madurar. La segunda consideración para que nosotros mantengamos una buena dimensión para edificar, requiere fortaleza o requiere crecimiento. Tenemos que crecer todos nosotros. No solamente tenemos que dejar pasar el tiempo, crecer. La palabra crecer, ¿qué es? Desarrollar, aumentar, avanzar. Usted tiene que ver en su vida desarrollo, aumento, sinónimo de crecimiento. Y cuando usted va creciendo, por ende, en automático, va a dimensionar de otra forma. Le voy a poner un ejemplo. Viene Gedeón y le dice al Señor: Señor, yo soy débil, yo no puedo, mi familia es de los más pequeños, en otras palabras, de lo más insignificante. Y Dios le habla y le dice: Gedeón, esforzado y valiente, ven con esta tu fuerza para que salves a mi pueblo. Entonces Gedeón tenía un concepto de sí mismo que tenía que desarrollar. No podía permanecer pensando que no podía, que era de lo peor, que era de lo menor, que no tenía la fuerza, sino que tenía que crecer
para que pudiera edificar el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál era el propósito? Usarlo como instrumento de liberación y de victoria para su pueblo. Así que Gedeón va aprendiendo, y usted ve la historia de Gedeón, aunque cometió errores, también desarrolló la imagen que Dios tenía de él y no la que él tenía de sí mismo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos eso, nosotros vamos a dimensionar de otra forma. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tenemos una fe que nos alcanza para pesos, entonces nosotros vamos a esforzarnos por 10 pesos. Pero cuando te esfuerzas y ves que Dios suplió los 10 pesos, tu fe creció. Y entonces ahora viene Dios y te dice, te voy a encargar otra cosa, pero esta cuesta 20. Y tú dices, sí, Señor. Ahora, ¿quieren verlo en la Biblia? Para que vean que lo estoy viendo en la Biblia. David. Cuando David llegó con Goliat, le dijo esto a Saúl, cuando iba a pelear con él. Le dijo, tu siervo, si venía un león, yo lo mataba y el Señor me lo entregaba. Si venía un oso, yo salía, defendía las ovejas y yo lo mataba. Y entonces le dice, fuera oso o fuera león, tu siervo lo enfrentaba. Eso lo hizo crecer. Y entonces cuando ve al gigante Goliat, ¿qué le dice a Saúl? El Señor me lo entregará en mi mano. Porque David había crecido. Y como había crecido, dimensionaba bien y decía, si Dios me dio al león y Dios me entregó al oso, me entrega a este gigante. La historia de Saúl no era la misma. Saúl había peleado con otras personas, era el mayor de estatura, dice la Biblia, él sobrepasaba del hombro para arriba a los de su generación, es decir, era de los más altos, pero su altura no le dio valor para enfrentar al gigante. Pero a David su crecimiento interno le dio el valor para enfrentar a Goliat. Es cuando el doctor te dice, tiene una bolita, pues tengo una bolita, pero tengo un puede deshacer esa bolita, y que si es tumor la puede deshacer. Sabe que tiene problemitas de esta índole. Si la fe ha crecido, usted va a fluir lo que dice la medicina, y le dice, usted tomará de por vida este medicamento. Pero cuando crecemos le decimos a Dios, Señor, ¿ya oíste lo que me dijeron? ¿Qué dices tú? Y entonces Dios te dice, lo que te encargo está de acuerdo a la dimensión que tú tienes de mí. ¿Qué hay imposible para mí? ¿Qué hay que yo no pueda hacer? Y entonces cuando tú creciste, tu dimensión va a ser diferente. Entonces, lo que ustedes van a seguir edificando como iglesia tendrá cada vez mayor envergadura. Y como va a tener mayor envergadura, requiere mayor dimensión en todos nosotros. Es como que el pastor, alguno de ustedes lo considere para una labor y le diga, hermano, ¿me quiere ayudar en esto? Y usted dice, ok, pastor, usted va a tener cambios en sus horarios, cambios en sus tiempos, cambios en su disposición, invertir tiempo, invertir espacio, y eso va a empezar a costar. Hace poquito hablaba yo con una penúltimo punto y luego vamos a la parte final de la enseñanza. Dice el versículo, los versículos que leímos en el 19, dice lo siguiente. Dice, y de conocer el amor de Cristo. Cuando Pablo está hablando de dimensionar, está siendo específico. Todo lo que está pidiendo, dice, es para que comprendamos, conozcamos el amor de Cristo. Número 3, para detonar tu dimensión, nosotros tenemos que ser específicos. Tenemos que ser claros en qué tengo que avanzar en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que dimensionar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Hacia qué me quieres llevar, Señor, en mi vida? Y lo dimensionamos. Voy a poner ejemplos. Si en este año tenemos la oportunidad de entrar al año 10, va a ser, ¿verdad? Están cumpliendo el 9, entonces irán al año 10. Si van a entrar al 8, van al 9,
Ok, si van al año 9, entonces lo que viene en el siguiente año en su vida y como iglesia, déjenme hablarles como iglesia, debemos tener cada uno de nosotros definido qué es lo que sigue en mi vida, porque en esa línea tengo que trabajar mi dimensión para saber la medida que le voy a dar, para saber la continuidad que le voy a dar y para saber el énfasis que le voy a dar. Porque de lo contrario, lo que yo he visto a lo largo de los años, y ya tengo algunos de servir a Dios, 38 años de servirlo, puedo ver lo que pasa yo en mi vida. ¿Se acuerdan que les dije que quería aprender a tocar el piano? Compré el piano, pero no aprendía. Y ya les he platicado esta historia, creo, porque la platico cuando hablo de este punto. Y entonces un día, acabando un culto, me dice una hermana: pastor, Dios me mostró que usted quiere, ya era yo pastor, fíjese, y me dijo, quiere aprender a tocar el piano. Y entonces yo dije, ahorita van a orar por mí, voy a temblar, me voy a caer, van a salir luces y centellas, y voy a poner las manos en el piano, y que Richard Kleiderman ni que nada, yo voy a tocar excelentemente. De repente así a veces pensamos, por no dimensionar bien. Queremos cosas buenas, pero las queremos gratis. Bueno, ustedes no, pero mucha gente quieren las cosas buenas, pero las quieren gratis. Y ese es un problema de dimensionar el precio. La gente ve el costo, pero no aprecia el valor. Pero cuando apreciamos el valor y llegan y nos dicen, te vendo esta chamarra de piel, es legítima, es original, es nueva y vale tanto, tú dices, está bien, pues eso vale. Pero cuando no, empezamos, ¿es lo menos? Mira, aquí está un poquito marcadita. Yo que le bajaba a unos 100 pesos por esa rayadita. Y el cierre no sube bien, no sube ligero, otros 100 pesos menos. No, ¿sabes qué? Te ofrezco la mitad. Pero cuando uno valora el precio de algo, cuando le dan el costo, uno no tiene problema. Pero cuando uno no aprecia las cosas y le dan el costo, uno dice, ¡ay no! ¿Se acuerdan de aquella frase que había en un comercial hace años? Al menos los de mi generación y aún para arriba, se acordarán que había una frase que decía, es un pequeño lujo, pero creo que dígale a su hermano, dimensionar es un lujo. Luego dígale, pero lo valgo, hermano. Somos hijos de Dios, ¿o no? Somos príncipes de Dios, sacerdotes de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa de Dios. Entonces tenemos todo para apreciar y edificar en la magnitud que Dios quiere que lo hagamos. Así que el último punto es claridad. ¿Hacia dónde, Señor, voy a dimensionar mejor, a enfocar mi dimensión mejor? La historia que les digo termino diciéndoselas para que vean lo que quise compartirles. La hermana me dijo, usted ha querido aprender a tocar el piano. Ya esperaba yo lo que les dije. A lo mejor no tan así, pero yo dije, ahorita van a orar por mí y algo va a pasar. Pero la segunda parte de su palabra fue, pero Dios me dijo que usted ha sido decidioso. Por lo regular, esas partes de las profecías a nadie nos gustan. Es como cuando Dios viene y te dice, yo tengo para ti un ministerio, pero dice Dios, si no corriges tu matrimonio, no tengo nada para ti. Uy, Señor, yo estaba pensando hacer la catafixia y tú me dices que corrija mi matrimonio. No, pues no. La segunda parte, cuando me dijeron decidioso, la verdad es que me dolió, me llegó, como decimos. Pero después me puse a pensar y dije, sí es cierto. No he sido constante, no he sido aplicado, y entonces me puse a estudiar y la verdad me costó porque no le entendía. Tomaba clases y yo decía, no le entiendo cómo tocar, o sea, hay que aprender cómo se profetiza, hay que aprender cuáles son los contextos de la profecía pública, cuáles son los contextos de la profecía personal donde hay que tener ciertos cuidados. Y cuando clarificas, dimensionas, y cuando dimensionas va a comenzar a fluir el don profético en tu vida. Por ejemplo, si ese fuera un caso. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy profetizando. ¿Ok? Ahora, vamos a cerrar. Voy a cerrar diciéndoles para qué
es que Dios quiere que pongamos atención en esto. ¿Para qué? Ya hablamos del qué y hablamos de qué nos ayuda para desarrollar la dimensión. Pedirle a Dios, ¿verdad? Ser constantes y firmes o crecer y ser definidos. Ahora, 2 Corintios 9:5. Contexto, por lo regular se utiliza el versículo 10 para recitarlo antes de ofrendar, ¿verdad? Pero el versículo 7 que diga, les voy a leer el 8, nada más el 8. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Vean ustedes lo que dice, ¿eh? Es bien clara la Biblia. Dice, a fin de que, teniendo, número 1, siempre. Número 2, en todas las cosas, todo lo suficiente. Siempre, todas las cosas y todo lo suficiente. Dice, abundéis para toda buena obra. Cuando ustedes lean el contexto de este pasaje de 2 Corintios que encontramos en el versículo 7, lo que recitamos, cada uno de como propuso en su, lo que está diciendo es cada uno de según como dimensiona. Si el pastor Ricardo nos invita a su cumpleaños y dice, hermano, los invito a mi cumpleaños, pero el boleto de entrada es un regalo de 100 pesos. No menos porque no pueden entrar. Bueno, el pastor no, imagínense, Juan Carlos. Juan Carlos dice, los invito a todos hermanos, pero el boleto de entrada es un regalo de 100 mínimo. Y todos queremos a Juan Carlos. ¿Qué haríamos? Si lo queremos, ¿qué haríamos? Vamos, porque lo queremos. Decimos, bueno, pues no me gusta mucho lo de los 100 pesos, ¿verdad? Pero lo quiero, claro que sí, vamos a hacerlo. Pero el siguiente año Juan Carlos dice, hermanos, ya se viene mi cumpleaños. Y ya todos dijimos, no, pues de 100 para arriba. Pero dice, hermanos, quiero invitaros a todos, no hay boleto de entrada. Y que llegáramos sin regalo. ¿Qué es lo que concluiríamos de una escena así? Que la dimensión que él puso, la cumplí. Pero cuando me dejaron dimensionar a mí, no llevé nada. Entonces Pablo en ese contexto habla de la ofrenda y dice, hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué está diciendo? Cada uno dé dimensionando correctamente. Por eso el versículo 8 dice, poderoso es Dios para hacer que en todas las cosas, en todas las cosas, siempre tengan todo. Y luego dice, para que abunden en buenas obras. Abunden. La primera razón por la que debemos dimensionar para edificar, para que en la edificación haya abundancia, no escasez. Abundancia. Tú quieres servir a Dios. Yo escucho a la gente, al menos en nuestro contexto como pastores, escuchas a la gente que quiere servir a Dios, dimensiona bien, pide a Dios, está firme, crece. Todo eso es una persona feliz que sirve a Dios. Nunca va a tener pesar. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la Biblia. Tú dimensionas bien lo que vas a hacer. Si yo soy poderoso para hacer que en tu vida abunden todas las cosas, tengas para tu casa, tengas para tu familia, tengas tiempo para servirme, tengas tiempo para tu profesión, tengas tiempo para tus metas y logres tus objetivos, porque yo soy poderoso para que cuando tú dimensionas correctamente. ¿Me explico? Cuando tú dimensionas correctamente. Por eso la Biblia habla acerca de Israel, ¿verdad? Que pasó el tiempo en el desierto y dice que su calzado no se desgastó y su vestido no envejeció. Eso era para que Dios les estaba dando un mensaje. Hey, yo soy suficiente. En el desierto no hay ni suburbia, no hay en ropa, pero con su compromiso.
Ay, pastor, gracias, ya acabamos de hablar. Hace una semana se acerca y me dice, solo quiero compartirle, pastor, ya nada más debo 10,000. Y yo dije, hermano, qué bueno, pero yo pensé que seguía trabajando en la empresa a la que había entrado. Pero ayer me lo vuelvo a encontrar y me dice, pastor, se me olvidó decirle que esos 170 padres, lo que estoy diciendo es que la abundancia para la edificación está ligada a una correcta dimensión en nuestras vidas. Lo que Dios seguirá haciendo con ustedes requiere edificación, y la edificación nueva, la que viene, la que va a requerir mayor envergadura, como dije hace rato, va a requerir una dimensión mayor sobre nuestras vidas. ¿Estaremos dispuestos a eso? Yo creo que sí. Siempre hay cosas buenas. Dice la Biblia, los que aman a Dios, todo les ayudará para bien. Le digo dos cosas y cerramos, ¿sí? Dos pasajes. Daniel versículo 10, solamente este pasaje y vamos a cerrar. Daniel 10, ustedes han escuchado esta historia, estoy seguro. Versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Todos sabemos que Dios responde nuestra oración. La Biblia enseña, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo considerará, Él lo responderá. Pero dentro de lo que pedimos, nosotros debemos aprender a dimensionar, porque eso es muy importante. Alguna vez yo prediqué un tema que se llamó la realidad del tú, y yo les decía, la Biblia enseña que hay cosas que uno hace. Es decir, hay cosas que van a pasar solo por lo que mi hermano haga, solo por lo que él haga, solo por lo que este jovencito haga, solo por lo que ellos hagan va a suceder. La Biblia enseña eso. Ahora, aquí en Daniel lo vemos. Llega el ángel y no le dice, he venido por el dolor del pueblo. No, le dice, he venido porque tú dispusiste tu corazón. Número 2, le dice, el clamor del pueblo. No, le dice, tus palabras fueron oídas. Tus palabras. Vaya viendo la escena. Estaba hablándole un ángel a Daniel. Un ser celestial estaba delante de Daniel y le estaba diciendo, tu corazón fue visto del cielo. Número 2, tus palabras fueron oídas. Número 3, yo vine por causa de tus palabras. Número 4, se me opusieron, pero tus palabras hicieron que del cielo enviaran a otro para que hiciera no pudiera llegar a ti. Lo que le estaba diciendo el ángel a Daniel es, Daniel, ¿ya te diste cuenta de la dimensión de tus palabras para el cielo? Lo que le estaba diciendo es, ¿ya te fijaste lo que provocaron tus palabras y lo que provocó tu corazón? Entonces, el último punto que quiero decirles es, ¿para qué tenemos que dimensionar? Para que sepamos nuestra participación con el cielo en la tierra. Nuestra participación en el cielo con la tierra. Déjenme ponerles un ejemplo de esto, práctico, específico. Ayer hablaba yo con los nuevos integrantes de la iglesia y les daba yo un estimado y les dije, si todos nosotros, toda la congregación de adolescentes para arriba,
repartimos 2 folletos, entregamos 2 folletos, oramos por 2 personas, al mes 2 personas, solo 2 personas, ¿cuántas? 2 personas al mes, es decir, 20. Les dije, por año, en este año, evangelizaríamos a 15,000 personas. Lo que estoy diciendo es, la participación de cada persona con 2 folletos hará posible que la unión de todos con 2 folletos nada más, no es que él va a alcanzar a 15,000. ¿Cómo te llamas, hermano? Luis Felipe. No es que Luis Felipe va a alcanzar a 15,000, pero a causa de lo que él hace, se va a unir a otros para que 15,000 escuchen de Cristo en un año. Eso significa ser partícipe del cielo en la tierra solo por tomar 2 folletos al mes. Yo le decía, cuando nosotros dimensionamos, porque vemos 2 folletos y decimos, 2 folletos, pues si no los entrego no hay problema. Pero si así piensa la mitad de la iglesia, entonces ¿cuál va a ser el resultado? En lugar de 15,000, ¿cuántos? 7,500. Y si así piensa el 80% de la iglesia, menos personas. ¿Me explico? Es como cuando la semana pasada, déjenme decirles algo, acá lo voy a decir con libertad, pero en muchas iglesias la asistencia bajó. Yo sé que aquí no les pasó, pero bajó. Ahora, ¿por qué baja? Porque cada uno dice, pues yo creo que si no voy no hay problema. Pero así piensan 100. Y cuando 100 piensan y el pastor llega y dice, ay caray, ya fue medio rapto, ¿qué pasó? Porque la mitad ya se fue. ¿Saben por qué? Porque no se dimensiona la participación del cielo con nosotros en la tierra. El otro día se acercó una hermana y me dice, pastor, ¿me deja darle un abrazo? Le dije, sí, hermana, y la abracé. Me dice, es que hace como 8 meses que no lo saludaba. Así pasa. Cuando éramos 30, todos los domingos comíamos. ¿Tú estabas? No, todavía no estabas. ¿Tú, Elvis? Tampoco. Pero todos los domingos, éramos 15 al principio. Pues cuando acababa el culto nos despedíamos 4 veces para sentir que era una iglesia grande. Y luego ya cuando acabamos de despedirnos y, hermano, ¿y si compramos unos pollitos? Bueno, 4 meses de comer todos los domingos juntos, acabando el culto. Pero empezó a crecer la iglesia. Entonces empezó a crecer la iglesia. Otra. Cuando vamos a otra dimensión, los que son cuidados ahora serán cuidadores. A lo mejor tú, bueno, usted no, pero recuerdo una hermana que un día me habló como a las 2 de la mañana. Y yo, imagínate el teléfono a las 2, pues tú te preocupas. Hola, pastor, ¿cómo está? Y le dije, bien, hermana, ¿y tú? Pues nada más aquí, pastor, es que no podía dormir. Y dije, le voy a marcar al pastor a ver. Dije, gracias, hermana, por la atención, ¿verdad? Muchas gracias, estoy bien. Muchas gracias. Con tu permiso, hermana, me voy a ir a dormir. Bueno, cuando tú cuidas, recibes estas llamadas. Cuando eres cuidado, haces esas llamadas. Pero cuando vas a la dimensión de cuidador, te van a hacer esas llamadas. Vas a tener tus discípulos y ya no le van a hablar al pastor, te van a hablar a ti. Señor, hermano, siento que se mueve la cama. Y tú vas a decir, hermano, está temblando, por eso se mueve la cama.
Un día llegó un hombre conmigo y me dice, pastor, ayúdame a orar porque tengo una opresión. Siempre que quiero hablar, orar, obviamente iba a mover la boca, dice, me empieza a venir un dolor aquí y me baja todo el cuello. Y en ese momento le dije, hermano, ¿has ido al... No, pastor, no, esto no es natural, o sea, este es el enemigo que me quiere estorbar para orar. Porque siempre que voy a orar, le dije, a ver, hermano, cuando oras, ¿hablas o no hablas? Pues sí, pastor. Ah, entonces mueves la quijada. Ajá. Y cuando la empiezas a mover más de lo normal, te duele. Ajá. ¿Ya fuiste al dentista? No, pastor, yo siento que es una opresión. Hermano, ve al doctor. Hermano, siguiente culto, una muelota. Yo la vi así como de este tamaño, pero una muelota. ¿Qué cree, pastor? Que ya tenía yo esta muela ahí abajo escondida y entonces me estaba tocando. Y cuando yo hablaba me molestaba los nervios y me generaba un dolor en toda esta parte. Le dije, ¿ya ves qué te dije? Cuando tú cuidas a la gente, oyes esto. Cuando eres cuidado, dices eso. Cuando vas a otra dimensión, ya no vas a decir, ahora vas a oír. Ahora vas a oír a los que necesitan más que tú y vas a orar por ellos. Ahora vas a oír a los que tienen menos tiempo que tú y que hay que crecer, los vas a cuidar. Ya no le vas a decir, pastor, le traigo a alguien porque tiene problemas. No. Ahora, como vas a otra dimensión, le vas a decir, pastor, en lo que yo le pueda servir, yo le ayudo a cuidar, yo le ayudo a llamar a esta nueva persona para que venga a la iglesia. Usted despreocúpese, pastor, porque estamos en otra dimensión. Usted no puede más. Usted requiere gente dimensión y que cada uno se ocupe en lo suyo para educar. ¿Estamos listos entonces para ir a otra dimensión? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a hacer caso de lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice ahí que se humilló, es decir, pidió a Dios. No nos vamos a hincar, pero vamos a pedirle a Dios en esta hora que vayamos a una dimensión, ¿verdad? A una dimensión nueva para la edificación. Lo que viene en los próximos meses, años para la iglesia tendrá que ver con la dimensión de la edad, del momento de la vida de cada uno de nosotros en la visión de Dios, y eso va a requerir la entrega, las fuerzas, la devoción, la labor, la participación de acuerdo a esa dimensión para que lo que Dios quiere edificar siga siendo edificado sobre esta iglesia. Hablemos de salvación, gente que conozca a Dios. Yo le decía ayer a la iglesia, estamos hablando de 15,000 y les dije, y yo no estoy pidiendo que todos estén aquí, pero estoy hablando de 15,000 que estén en el reino de Dios, de eso sí. Y luego yo les decía, no a todos los que ustedes evangelicen van a venir a la iglesia, pero estarán en el camino de salvación si ustedes lo evangelizaron. Tenemos que edificar cada uno de nosotros, edificar las que hay para este tiempo, y a los que deben de ser que empiecen a colaborar. Eso habla del cimiento, y cuando el cimiento es bueno, lo que se va a edificar arriba va a ser resistido por lo que está en el cimiento. Y ustedes han trabajado, el pastor ha trabajado con ustedes por este tiempo, y esos cimientos están puestos. Ahora hay que seguir edificando la que Dios traiga a través de su dirección en la vida del pastor. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Qué les pido que oremos? Señor, llévanos a la dimensión que necesitamos para este siguiente año. Dile con tu corazón, con tus palabras, aquí está instruido. Hablo la dimensión, Señor, de apoyos para los que han sido formados. Hablo la dimensión, Señor, de alcance para cada uno de ellos, para que sus palabras tengan influencia, para que su oración